Dale, perfecto. Bueno, se va a grabar si no te molesta. Sí, está bien. Arranco. No, arranco yo diciendo la visión y después te paso para la presencial. Ok. Bueno, ¿todos me escuchan bien? ¿Estamos ahí? Sí, está perfecto. Perfecto, Chi. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ezequiel Calcarami. Estamos acá reunidos como todos los martes en un evento más de FINEC. Y bueno, hoy somos algunas personas acá presentes, cinco personas acá y también hay otras personas que lo presencian online. La idea es hacer algo de poco tiempo, que dure una hora y pico, donde el plato principal es el testimonio de una persona. En este caso tenemos un testimonio de una persona de Centroamérica que está justo de visita en Argentina. Pero bueno, antes de empezar con el testimonio, rápidamente quería contarles por qué estamos acá y qué es lo que se hace todos los martes. Nosotros estamos acá básicamente, somos un grupo de hombres laicos y somos parte de lo que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y básicamente, ¿qué es lo que es? Bueno, empezó en Estados Unidos hace ya como 50 años. Comenzó con este movimiento un empresario muy reconocido del mundo lácteo. Tenía una de las empresas lácteas más importantes de allá. Y él lo que vio, o en la visión que tuvo, es que hay muchísimos hombres que en general no van a sus iglesias o sea, todo lo que es la visita al templo y demás, es como algo que no lo hacen. Siempre veía como que en las iglesias y en los templos había más mujeres y ancianos y más, pero no tanto hombres de negocios, porque bueno, estaban todo el día en eso, ¿no? Tratando de generar un sustento para la familia y haciendo algo productivo. Entonces, Demo Yakarian, que fue el fundador, lo que vio es hacer reuniones en el cual en cafeterías, en restaurantes, en donde sea, donde esa gente, esos hombres de negocios, puedan, fuera de un contexto de una iglesia o fuera al ser todos laicos acá no es que tenemos ningún sacerdote y demás, sino de una manera mucho más llana, poder contar testimonios y vivencias de acercamiento a Dios que todos hemos tenido. Entonces, esa es la visión por la cual se creó Fraternidad. Se hacen de estos eventos semanalmente en todo el mundo, en más de 70 países. Se hacen en cafeterías, restaurantes, a veces es con comida a la noche, a veces es almuerzo, a veces es como acá un té, que por lo general nosotros invitamos y la gente viene a escuchar este testimonio. ¿Cómo es el formato? Es, bueno, contar un poquito la visión. Después lo voy a pasar a Ezequiel de Angelo, que va a presentar a la persona que va a dar testimonio. Esa persona da un testimonio por aproximadamente 40 minutos. Después hacemos un pequeño ejercicio y terminamos haciendo una oración y tratamos de terminar relativamente en punto. Así que bueno, le voy a pasar ahora el Zoom a Ezequiel de Angelo, que va a presentar a nuestro testimoniante de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como bien me presentó Ezequiel D'Angelo soy yo. Bueno, hoy tenemos un testimonio internacional. Él es de Costa de Honduras, viene de Centroamérica, está de visita acá y va a ser un placer escucharlo. Tiene un testimonio muy lindo. Les comento un poco de él. Se llama Alan Velázquez, tiene 28 años, tiene negocios en el rubro ganadero, como nuestro fundador de esta organización, y es ingeniero agrónomo. Él está en FINEC, conoce esta organización hace más de 10 años y bueno, va a ser un placer presentárselos, así que preparen sus corazones y vamos a escuchar una linda historia. Hola, muy buenas tardes. Como me presentaba Ezequiel, mi nombre es Alan Velázquez, 28 años de edad. Yo soy de Honduras, ando pues visitando este bello país, ¿verdad? En el cual pues desde ya he superado mis expectativas. Voy a tratar de manejar, como quien dice, ciertos términos que quizás ustedes no conocen
como de igual forma hay términos que yo no conozco de parte de ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar ahí de agilizar el lenguaje, ¿verdad? Para que pueda ser adecuado y me puedan entender. Ok, yo vengo de una familia actualmente constituida, en un principio algo disfuncional. Soy el mayor de 3 hermanos, no es casualidad que mis 3 hermanos hayan nacido el mismo mes. Mis papás puedo decir que son planificadores porque concordaron todo para que todos mis hermanos naciéramos el mismo mes, siendo yo el mayor, que cumplo un 1 de octubre, mi hermano el que me sigue un 9 de octubre y mi hermana la menor un 14 de octubre. Si la idea era economizar, pues hoy por hoy lo hacen porque nos celebran un solo cumpleaños, solo que en lo particular pues no tuve una niñez en la que me celebraran cumpleaños. Tenía un papá, se puede decir, un tanto irresponsable, un papá que se ausentaba mucho en lo que son la calle, ¿verdad? Un papá en el que le gustaba mucho pues fumar, le gustaba mucho ir a billares, ¿verdad? No era de manera de vez en cuando, ¿verdad? Esto era adictivo, ¿verdad? Al grado que mi papá cuando llegaba de trabajar solo comía y se iba para estos lugares. Siendo así, ¿verdad? Un papá que no estaba al tanto de un hijo, mucho menos de su esposa, ¿verdad? Entonces, esto viene a marcar, ¿verdad? Viene a tragedir lo que es, ¿verdad? Un impacto dentro de mi vida. Y es así como, pues, les puedo decir que de esa edad, desde muy pequeño, fui muy marcado, ¿verdad? Ya que, pues, había una ausencia paternal. Esto vino a calar más adelante, ¿verdad? Y es así como, pues, mi papá, una persona que sí les puedo decir, se esforzaba y trabajaba mucho para dar el alimento, ¿verdad? Pero como responsabilidad de impartir amor a un hijo, de poder estar pendiente de su estudio, de poder estar pendiente del calor de padre, en lo particular a él no se le daba. Él desde muy pequeño también fue muy marcado, por lo tanto no tenía por qué darme estas cosas a mí. Y es así como pues mi papá les puedo decir que sí, ¿verdad? Él se preocupaba por el alimento, pero no era tanto como el enfoque de impartir un amor hacia un hijo, ¿verdad? Y es así como pues nace lo que es mi otro hermano, la familia pues va creciendo y a medida va creciendo pues, también hay una exigencia, ¿verdad? De poder darnos un alimento, de poder mejorar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y es así como pues, les puedo decir que mi niñez, como les digo, fue muy carente, poco o nada tuve que compartir con mi papá. De hecho, pues hoy por hoy aquí les encanta mucho el fútbol, ¿verdad? Igual en mi país. En lo particular, mi papá no me impartió eso, ¿verdad? No fue algo como que yo compartí con él. Y, o sea, no tuve ese papá que me dijera, ahí, pasarme la pelota, o hoy le celebramos el cumpleaños a Alan, nada, ¿verdad? O sea, ni partir un pastel. A medida que iba creciendo, pues les costó comprarme un uniforme para ir a la escuela y todo eso. Entonces, toda esa niñez fue muy carente, ¿verdad? No tuve lo que muchos niños quieren, ¿verdad? Lo que muchos papás dan a su hijo, ¿verdad? Entonces, es así como pues me voy creciendo. Mi papá, pues les puedo decir que llegó al grado, ¿verdad? Él quería darnos un estilo de vida mejor, ¿verdad? Porque estábamos viviendo en casa de mi abuela y es así como pues mi papá toma la idea de poder partir, emigrar para otro país. En Centroamérica se da mucho lo que es la emigración hacia Estados Unidos. Hay 2 millones de hondureños viviendo en Estados Unidos, entonces todo aquel que no estudió, todo aquel que no tiene una empresa, lo primero que piensa es, y le que es inculcado es el sueño americano. Un sueño americano que para muchos es muy costoso. Pues en lo que fue mi papá, fue demasiado, diría yo, ya que mi papá, pues no es, eso es casi que raro, es poco común. Mi papá hizo 9 intentos para poder llegar a Estados Unidos. Rara persona hace eso, muchos lo hacen una vez, 2 veces, pero mi papá insistió tanto que en todos esos viajes que él se iba para 9 intentos para poder llegar. Solo. ¿Sí, sí? Solo, y en todos esos intentos resulta de que lo que dejaba en la casa era poco o nada, sobre todo en aquel tiempo que no había mucha tecnología. Pasaba hasta un mes que nosotros no nos dábamos cuenta de mi papá si estaba vivo, si estaba muerto, nada. O sea, era así, ¿verdad? Realmente fue difícil tanto para él como para nosotros. Con mi mamá nos tocaba ingeniárnoslas, a ver de dónde comprábamos alimento, leche. O sea, nosotros recogíamos la moneda para poder comprar esta comida. O sea, era así, pues, tan duro que tanto él, pues, en todos estos viajes cuenta, ¿verdad? Cómo él le tocó dormir en cementerios, cómo, pues, tuvo que subirse al tren y esa historia trágica, ¿verdad? El sueño americano que se da mucho. Pero fíjense que al final mi papá logró el objetivo, logró llegar a este país y sí, ¿verdad? Les puedo decir que económicamente empezamos a mejorar la cosa. Mi papá, pues, empezó a ahorrar. El sueño americano es ese, ¿verdad? De poder ahorrar, hacer su casa, hacer dinero para invertir y volver. Eso es promedio, ¿verdad?
En el caso de mi papá, pues así fue, ¿verdad? Él estuvo allá y todo, ¿verdad? Trabajó para poder hacer todo esto y cuando llega acá a Honduras ya tenía su casa, ya tenía su dinero para invertir, pero había algo que hacía falta en esa casa y era un amor entre un papá y un hijo. Cuando mi papá regresa a Estados Unidos, les puedo decir que él y yo nos damos cuenta que la relación que teníamos era malísima, pésima, mala, ¿verdad? Yo les puedo decir que mi papá, yo miraba cómo con mis hermanos sí se llevaba bien, pero conmigo era totalmente diferente. Conmigo era muy indiferente. ¿Y esto por qué? O sea, en mi niñez yo les puedo decir, incluso para mí, o sea, yo no lo miraba como un papá, porque desde pequeño él no era como que estaba pendiente de mí, no me impartió amor. Cuando él se va para Estados Unidos, queda una ausencia, ¿verdad? Un vacío en mi corazón y es algo, un amor de papá. Por lo tanto, yo crecí con una ausencia de amor de padre. Tenía problemas con la paternidad. Nos damos cuenta que cuando él llega aquí, para mí obedecerlo me era difícil. Para mí darle explicaciones me era difícil. Y tanto él también, la forma en la que él me trataba no era una forma agradable, ¿verdad? Que un hijo quería escuchar. Por lo tanto, la relación entre él y él era distorsionada. Yo no sé, pues, cómo usted trata hoy a su hijo. Yo no sé cuál es la relación de usted con su hijo, pero en lo particular, mi papá y yo no podíamos estar comiendo en la misma mesa. Al grado, ¿verdad?, de que pues muchas veces por cuestiones sencillas llegábamos a discutir y todo eso. Gracias a Dios nunca logramos llegar a los golpes, pero sí les puedo decir que ahí había un problema. Ahí había una mala relación entre padre e hijo. Y miren, mi mamá igual le tocó aguantar por mucho tiempo a mi papá, ¿verdad? Su salida, ¿verdad? El estar en adulterio, el poder escaparse de la casa, ausentarse. O sea, ser una familia, no había una paz en esa casa. O sea, era para mi mamá y para mí estar lidiando. Igual mis hermanos estaban pequeños, pero no lo sentían, ¿verdad? Así estaba nuestra casa, así estaba nuestro hogar, cuando de repente pues llega el antes y el después que vino lo que les puedo decir a cambiar la situación entre mi familia, ¿verdad? Y es que a través de una tragedia, a través de una muerte, todo cambia. Resulta que pues a mi papá le matan su padre, a él pues lo asesinaron. Allá pues se da mucho esto de la delincuencia, se da mucho lo de las muertes, ¿verdad? Matan gente a cada rato y como en todos lados, ¿verdad? Mi papá fue víctima de eso, mi abuelo fue víctima y obviamente mi papá, una persona que no conocía de Dios, le habían hablado, pero no era como que lo conocía. Una persona llena de ira, de rencor, lleno del enemigo, empezó a meterle en su mente traición, el poder vengar aquella muerte. Y miren, eso, pues, obviamente, ¿verdad? El poder cobrar venganza de algo así, o sea, yo sé que se sentía mal y todo, pero esto iba a traer una tragedia a nuestra casa. Eso iba a ser lo peor que pudo habernos pasado. Miren que por medio de esa muerte, ¿verdad? El que mi papá le haya matado a su papá, obviamente, fue una temporada muy dolorosa dentro de la familia, pero yo les puedo decir que es lo que vino a cambiar el antes y el después de esa familia. Y es así como pues mi papá, les puedo decir que a punto de tomar esta decisión, ¿verdad? De vengar la muerte, ya tenía gente contratada para poder matar a estas personas, ya estaba todo armado, cuando de repente le llega una invitación de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, una reunión como esta que ustedes están recibiendo el día de hoy. A mi papá lo invita un vecino y para mi papá yo les puedo decir que esa reunión fue la que vino a cambiar su vida. Yo no les vengo a decir que esa fue la única reunión que mi papá asistió. Mi papá empezó a asistir poco a poco a aquellas reuniones. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo estaba tocando el corazón de mi papá y créanme que eso es lo que vino a cambiar y dar un antes y un después en la vida de mi papá y no solo de mi familia. Mi papá va a aquella reunión, a aquella idea de querer vengar la muerte de aquellas personas, yo les puedo decir que poco a poco se fue desvaneciendo. Al grado que mi papá guardaba un arma encima de una división, ¿verdad? De un estante, cuando pues mi papá decide hasta venderla. Yo les puedo decir que Dios hizo todo para que eso pudiera cambiar, esa mentalidad que mi papá tenía, esa sed de traición, terminar en la vida, terminar en sus pensamientos. ¿Qué les puedo decir? Aquella necesidad de querer vengar aquella muerte fue entregada a Dios. Y mi papá empezó a cambiar, empezó a hablarnos de esta organización, empezó a hablarnos de estas reuniones de FINEC. Para nosotros, como hijos, yo tenía aproximadamente 18 años en esa temporada. Para mí era locura esto, pues me hablaba de FINEC, llegaba a la casa a contar, miren, escuché esto, miren, fui a tal convención, fui a un SAEL, pero nosotros, eso a veces solo son palabras, nosotros queríamos ver una transformación en él.
Y fíjense que yo nunca le acepté una invitación porque él decía, hay capítulos de jóvenes que ustedes tienen que ir, sería bueno. Y nosotros nos hacíamos los sordos, por así decirlo, ¿verdad? Pero fíjense que hubo una reunión, una cena navideña, ¿verdad? Donde celebran todos los fraternos lo que es la cena navideña. Y esa fue la reunión a la cual yo llegué de parte mía, FINEC, ¿verdad? Fui invitado por mi papá, llegamos a aquella reunión y miren, yo no recuerdo mucho el testimonio en sí. Lo que sí recuerdo yo es un instrumento que nosotros utilizamos aquí, que son los sobres y las papeletas. ¿Cómo les dicen aquí? Sí, los imposibles. Los imposibles. Ok, en ese tiempo yo estaba terminando mi etapa de colegio, ¿verdad? Mi etapa de secundaria. Miren que yo, a pesar de que no vengo de una familia de profesionales, mis papás no estudiaron, o sea, mis papás solo sacaron primaria. Mis papás siempre apoyaron la parte académica, ¿verdad? Y en ese tiempo yo había anhelado, ¿verdad? Pues romper eso, ¿verdad? Por lo menos poder sacar mi título universitario. Y en ese tiempo yo había hecho un examen de admisión a una universidad donde aplican muchísimas personas. Y fíjense que yo había hecho aquel examen y para mí era como, no creo que pase aquel examen. Entonces vine yo ocupaba un milagro y escribo en aquellas papeletas, Señor, deme la oportunidad de poder ingresar a esa universidad. Esa fue la petición que yo hice, ingresar a la universidad, una universidad de agronomía ahí en Honduras. Y miren, eso fue en diciembre. En enero se da la oportunidad, publican el listado de aspirantes a aquella universidad. Resulta que habían un listado de 700 en los cuales yo no aparezco. Para mí el mundo se me había venido abajo. Para mí era como, no, ya no voy a estudiar. Quién sabe, ¿verdad? Que salga otra oportunidad como esta. Para mí eso ya estaba enterrado, ¿verdad? Pero mi papá ya empezaba a tener fe, ¿verdad? En el Dios que hoy se está presentando. Y empezaba él a dar palabra y me decía, no, hijo, ya vas a ver que Dios va a hacer algo. A mí Dios me prometió que vos ibas a ingresar a esa universidad. Esto fue un lunes. Al día siguiente publican un listado más de aspirantes en el que pues publica un listado de 100 personas, en el que para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo yo era el último de aquella lista. ¿Y saben qué? Eso no es nada. El milagro ese es un milagro, pero el milagro más poderoso es el siguiente. Cuando nosotros vamos a la universidad ya vamos todo listo, porque yo estudié en un sistema internado, yo viví en esa universidad y llevaba todo listo, todos los colchones, las maletas. Cuando mi papá está haciendo una gran fila para pagar una disque matrícula en la universidad. Cuando llega a ventanilla, mi papá pregunta que cuánto es de dinero, ¿verdad? Que tenía que pagar. Y en eso le dan la noticia de que pues no sé cómo, preguntémosle a Dios qué es lo que hizo, aparezco en un listado de becados. Yo estudié con una beca completa a los 4 años. Miren, yo solo le pedí a Dios ingresar a aquella universidad, pero a Dios no le bastó y me dio la oportunidad de estudiar con una beca completa. Cuando yo les hablo de beca completa es todo, alimentación, techo, transporte, absolutamente todo en aquella universidad. No apliqué a la beca. Definitivamente yo no aparecí de la nada en un listado. Yo le pedí a Dios ingresar, pero a él no le bastó, no solo me dio la oportunidad de ingresar, sino de poder estudiar con una beca completa. Solo Dios lo hace. Y es así como les puedo decir que empezamos a ver como familia, a través de poder reconocer a Jesucristo. Mi mamá ya empezaba también, de parte de su iglesia, pues a creer en el Jesucristo que hoy estamos hablándole. Y de igual forma les puedo decir que mi papá empezó a creer en fe. Mi papá era una persona de un carácter fuerte, una persona muy incrédula, una persona que no manifestaba amor, ¿verdad? Él como responsable de la casa, sí, pero no era un papá que nos hablaba a nosotros, se iba a poner a platicar, a tener una conversación así, de la nada. Y cuando él empieza a ir a esta organización, empezamos a ver sus cambios. Y no solo él, sino yo también. De esa forma, les puedo decir que yo empecé a conocer al Jesucristo que hoy yo conozco. Y miren, eso poco a poco, yo entro a la universidad y obviamente, pues, en la universidad, yo les puedo decir que tuve una temporada antes de ir a la universidad, yo he experimentado lo que es muchas cadenas generacionales que mi papá había tenido, alcohol, tabaco y otras sustancias, así como yo también, yo llego a la universidad estando en un sistema internado, sin la protección de un padre, la vista de un papá, yo también empecé a arrastrar este tipo de cadenas, ¿verdad? Empecé a salir a discotecas, a tener estas aventuras, ¿verdad? Con estas personas, disque amigos, y es así como también tengo una vida desenfrenada, ¿verdad? Pero fíjense que hay algo peculiar en todo esto, que yo estaba en estos lugares nocturnos, ¿verdad? En lugares que no traían nada bueno. Yo les puedo decir que en esos lugares yo nunca me sentí bien. O sea,
yo sentía como un pez fuera del agua. Yo sentía que eso no era mi lugar. Y para mí era horrible saber que mis papás andaban tan bien en las cosas de Dios, que andaban contando testimonio y yo pues manchando, ¿verdad? Lo que Dios ya había hecho en nuestra familia en aquel lugar. Y yo sentía qué incomodidad. Yo le decía, Señor, sinceramente, yo le decía, yo no quiero esto, ya le decía. O sea, yo me sentía mal en ese lugar, incómodo, no era mi lugar. Pues había algo dentro de mí que me decía, esto no es tu lugar. Y miren que yo hice una promesa, yo le dije al Señor, Señor, cuando yo me gradúe y yo regrese a mi lugar, a mi zona, yo quiero servirte. Y es así como de esa forma yo les puedo decir que yo me gradué de 21 años de edad de la universidad con un título de ingeniero agrónomo. Era algo nuevo en mi familia, pues, porque realmente rompimos un esquema donde pues nadie era como que, no vengo de familias preparadas profesionalmente, ¿verdad? Y yo era el primero de toda la familia, entonces era un orgullo tanto como para mis papás y toda mi familia. Pero yo les puedo decir que eso también se lo debemos a Jesucristo, porque Él fue el que vino como a distorsionar, a hacer algo nuevo en la familia, a cambiar un legado, ¿verdad? Porque ya nosotros estábamos operando como hijos suyos. Entonces, esto era algo nuevo, ¿verdad? Esto era también, como les digo, o sea, era algo que vino a cambiar el antes y el después. Y empiezo yo, miren, a regresar, yo regreso a mi lugar, a mi zona, y yo empiezo a servir en estos capítulos. Yo empiezo a servir a FINEC. Yo sabía que estaba en deuda por lo que Dios estaba haciendo. Entonces yo empiezo a involucrarme en las reuniones de capítulo, en todo evento que hubiese, yo ahí estaba. Y miren, hay algo que yo estaba necesitando en ese tiempo, y hay algo que a nosotros nos cuesta trabajar muchísimo, y es la fe. A veces nosotros escribimos en las papeletas, Dios nos hizo un milagro, ni nos acordábamos que lo pedimos, o muchas veces va de pedir, ¿verdad? Y a veces son cosas que no son la voluntad de Dios. Y fíjense que yo en ese tiempo, Dios ya había hecho un milagro en mi vida, ¿verdad? Varios milagros, por así decirlo, pero aún así me faltaba fe. Miren que yo me gradué de la universidad, y yo le decía a mi mamá, y yo le decía, a mi mamá le decía, yo quién sabe que consiga trabajo, le decía. Mi mente era esa, mi mentalidad era muy pequeña, era muy raquítica. Yo no dependía de un Dios todavía. Entonces yo le digo, mi mamá me dice, ten fe que Dios te va a hacer ese milagro, me decía. ¿Por qué era un milagro? Porque yo no, como les digo, no tenía, en Honduras se utiliza mucho una palabra, y es que para poder conseguir trabajo hay que tener cuello, las recomendaciones y todo eso. En mi caso yo no tenía nadie que me dijera, Alan, mira, aquí está el trabajo. Pero no se me olvidaba que yo sí tenía un papá en el cielo. Y miren que resulta que yo después de ir a un Sahel, yo al día siguiente, ¿verdad? De venir a un Sahel, yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad de una entrevista de trabajo. Fíjense que al día siguiente yo ya tenía una entrevista de trabajo. Pero eso no es nada. Cuando yo estoy en aquella entrevista de trabajo, empezaron a suceder un montón de cosas. O sea, con la persona que yo iba a trabajar, supuestamente, empezaron a llamarlo, a molestarlo. Y la reunión se empezó como a distorsionar, y en eso yo recibo una llamada fija de un número de Tegucigalpa, allá en Honduras, la capital, por así decirlo. Resulta que se me hace desconocido y vengo yo y contesto la llamada, ¿verdad? Y en eso me dicen que lo estamos invitando. Yo había metido alrededor de 30 currículos en todo el país. Yo estaba dispuesto a irme a la China si era posible por un trabajo. Y miren que resulta que me llaman de este número, y yo contesto y me dicen, fíjense que lo estamos llamando de tal empresa, una de las empresas de lácteos más grandes del país, como decir la más grande de Argentina, ¿verdad? Pero a mí se me hizo raro porque yo no había enviado un currículo a ese lugar. Y para mí, digo, esto es una broma de algún colega, porque cuando uno se gradúa, molesta a los compañeros. Fíjense que le damos de X empresa para que venga a hacer la entrevista para molestar, ¿verdad? Y yo digo, alguna broma, me está haciendo un colega aquí, digo yo. Y mire, yo vengo y le digo a aquella mujer, pero yo no he enviado currículo ahí, le digo. Nosotros no le estamos preguntando si ha enviado currículo, nosotros queremos que venga mañana a las 8, me dijo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y estaba en una entrevista yo ahí. Miren, yo le vengo y le digo al Señor, ¿crees que podamos poner la entrevista? Le digo, mire, que tengo estos problemas ahí, adversidades. Venite mañana a las 8, me dice. ¿Cómo así? 2 entrevistas al mismo día, Señor. Tanto así. Cuando yo vengo en el carro, yo vengo, pero loco, pues, digo yo, ¿cómo es lo que Dios hace? Pues, increíble lo que hace, Señor. Cuando yo vengo en el carro, yo les puedo decir que yo le pregunté, yo empezaba ya a tener intimidad con Dios y a preguntarle, Señor, ¿a qué lugar querés que vaya? Primero agradecerle por lo que estaba haciendo. Después preguntarle, ¿a dónde querés que vaya? Porque tenía 2 opciones. Miren, yo le digo, Señor, mostrame el lugar que tenés que mostrar, que querés que vaya. Miren, yo vengo y le pregunto a Dios en la noche, yo tengo un sueño revelador, les puedo decir.
donde sale el logo de aquella empresa. Me voy para este lugar, para esta empresa. Miren, detrás de mí habían profesionales de años, había gente de otras universidades privadas y todo eso. Yo decía, ¿cómo me lo van a dar a mí este trabajo? La falta de fe, ¿verdad? O sea, no me creía hijo realmente. Y miren, yo le dije a Dios, el lugar donde yo vaya, que ese mismo día me den el trabajo. Yo le había dicho eso. Y miren que resulta que yo pedí igual en unas reuniones anteriormente, ¿verdad? En la papeleta, Señor, el lugar que yo vaya, que me lo den el mismo día, el trabajo. Esa fue la petición que yo le hice, porque normalmente esto pospone, ¿verdad? Véngase el otro mes, la otra semana y un montón de que hace recursos humanos para protocolos, para entrevistas. Pero yo le dije al Señor que el trabajo me lo den el mismo día. Miren, yo estoy ahí, como les digo, habían alrededor de 10 personas aplicando para esta vacante. A eso de las 2 de la tarde preguntan quién es Alan Velázquez. Levanto la mano, me dicen, usted ha sido electo y ha sido contratado para que empiece a trabajar con nosotros. Su sueldo es este y este. Empieza a partir de mañana. Yo les puedo decir que ese es un milagro de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo nunca envié un currículo a ese lugar. Yo les puedo decir que solo Dios hace esas cosas. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Que Dios no solo quería darme un trabajo, Dios quería empezar una nueva etapa en mi vida, una etapa de hijo, una etapa donde yo iba a depender totalmente de Él. Me estaba enseñando Dios a depender de Él. Yo me voy para la capital a trabajar a este lugar y poco a poco les puedo decir que, o sea, no solo la parte laboral, ¿verdad? Iba cumpliendo y todo eso, sino la parte de servicio. Yo empecé a servirle aún más al Señor. Y yo me empecé a enamorar de este servicio como no tienen idea. Yo empecé a ver, a deleitarme cómo jóvenes eran transformados, cómo gente como yo estábamos en el mismo sentir. Por lo tanto, empecé a cambiar mis ambientes, la atmósfera, el lugar. Todo eso empezó a influir en mi vida. Las personas con las que yo compartía. Empecé a ver cómo personas estábamos en la misma pecera, el mismo ambiente, ¿verdad? El mismo feeling, como decimos allá. Estábamos compartiendo lo que es el mensaje de Jesucristo. No solo un mensaje, sino el servicio, la transformación. Y eso me empezó a llenar muchísimo. Y muchas veces el trabajo, lo laboral, choca mucho con el servicio. Entonces yo empecé como a tener aquella incomodidad. Yo le decía, Señor, yo quiero servirte más, pero el trabajo no me deja, ¿verdad? Porque los trabajos a veces chocan mucho con esto. Miren que a mí me dan una palabra que yo tengo que regresar a mi lugar, a servir y apoyar a mis padres, ¿verdad? Pero para mí era loco, pues, renunciar. Ya llevaba 1 año y medio y este trabajo vos me lo diste, le decía a Dios. Pero fíjense que aquella palabra poco a poco fue cobrando vida al grado que tomo la decisión de renunciar, ¿verdad? No querían en la empresa que me viniera, pero fíjense que si hay algo que había marcado Dios en mí también, es la parte que mis papás ya habían empezado a hacer, y es la parte de los negocios, lo empresarial. A mí siempre me había apasionado el área de negocios y todo eso. Vengo de familias, pues, negociantes que tienen negocios, empresas, y miren que yo no sabía lo que me esperaba allá en mi lugar, pero al final me voy para este lugar, pero yo fui desobediente a aquella palabra que me habían dado de que tenía que apoyar a mis papás. Y empecé a emprender proyectos personales. Empiezo a experimentar, a empezar a emprender. Yo había ahorrado por mucho tiempo un dinero, ¿verdad? Durante estuve trabajando para empezar un proyecto personal en agricultura. Y miren ustedes, eso en 2 meses lo perdí. Acumulé tanto para que en términos de 2 meses perdiera aquella inversión. Vuelvo a intentar, lo vuelvo a perder. Tercer intento, empiezo yo con un proyecto ya más jugoso, ¿verdad? Exportar un chile a Estados Unidos, chile jalapeño. Aquí no les gusta el chile, dicen. Entonces empiezo a sembrar chile y ya estaba todo armado. Yo tenía contrato, yo tenía todos los permisos. En eso se viene una sequía en el país. Una sequía que justo el lugar donde yo dependía del agua, ¿verdad? Para poder regar aquel cultivo, se escasea y se seca esa fuente. ¿Y cómo es eso? Si yo soy hijo de Dios y me están pasando estas cosas, ¿verdad? Miren, realmente yo les puedo decir que ahí fue cuando Dios empezó aún más a tratar en mí y poder de verdad hacer lo que Él quería que yo hiciera. Todo el año fue de pura pérdida en eso. Bueno, ¿y ahora qué hago? Cuando yo estaba ya casi en la calle, pues a mi temprana edad, a los 22 años, yo había experimentado el fracaso, ya había perdido hasta con el socio que habíamos invertido, las 2 personas. No entendíamos qué es lo que estaba pasando, pues por qué nos estaba yendo tan mal. En eso,
pues les puedo decir que mi servicio nunca lo solté. Si hay algo que cumplí de aquella palabra que me habían dado que yo iba a servir, y sí, nosotros con otros amigos allá en esa zona empezamos a aperturar capítulos, a abrir capítulos donde no había, cosa difícil, ¿verdad? Llevar este mensaje donde no conocen nada de fraternidad. Bonito estar con gente de fraternidad, pero llevar un mensaje de FINEC a gente donde no conoce es cosa dura, ¿verdad? Entonces, esa parte yo les puedo decir que yo empecé a ver aún más la gracia de Dios, viendo cómo Dios se manifestaba en muchos jóvenes como yo, viendo cómo jóvenes se eran transformados. Eso me empezó a llenar mucho a mí, la parte de poder servir y ver fruto. Miren, eso de parte andaba muy bien yo, pero en la parte en la parte empresarial, en la parte como familia, hubo muchas cosas dentro de mí, ¿verdad? Mucha inestabilidad emocional, ¿verdad? Que dependía mucho de lo cómo estaba la situación de mi vida, la vida amorosa, todo eso realmente estaba desordenada. Y miren que a través de este proceso yo empecé, como quien dice, a poder entregarle muchas áreas a Dios. Y miren que en medio de todo este proceso que yo perdía económico y todo, también andaba mal en otra área, era la parte sexual. Desde temprana edad yo estaba acostumbrado a tener novias, por así decirlo. Pero el problema era que entraba en fornicación y eso a mí me apartaba de Dios. Y miren que Dios hizo lo necesario para yo poder terminar con aquella relación, muy larga, por cierto, en la que yo estaba dispuesto a casarme si era posible con esta persona. Y Dios hizo todo para que yo pudiera entregarle también esa área. Yo les puedo decir que hace 3 años yo le entregué también esa área al Señor, de poder decir, Señor, de verdad yo me entrego por completo a vos. Y entregarme puro, ¿verdad? Y dejar y soltar esa área que tanto me tenía apartado de Él. Yo empecé a entregarle muchas áreas de mi vida. Y miren, poco a poco que yo iba terminando ese proceso, ¿verdad? De pérdida tras pérdida, en eso yo estaba ya casi en la calle, en la nada. Pues, o sea, lo único que tenía era el techo de mis papás, pero yo hasta enjaranados con ellos estaba. Y miren que en esa situación, en todo eso, ¿cómo hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Y preguntándole, ¿verdad? ¿Cuál era su voluntad? Miren que en eso fue en el 2000, el año de la pandemia, ¿qué año fue? En el 2020 si viene la pandemia. Yo estaba con los brazos cruzados. Me ha gustado, o sea, el Señor me ha dado diligencia para trabajar, o sea, es algo que me ha gustado desde mucho tiempo, pero estaba como y ahora me ha ido tan mal que yo no había qué hacer, pues, o sea, después de que nos da miedo, después del fracaso, saber qué hacer. Pero fíjense que en eso se viene la pandemia. Y miren, la pandemia para muchos fue desgracia, pero para otros nos fue bien. Y a nosotros en lo particular como familia yo les puedo decir que fue el mejor año. Miren, se cerró todo. Bueno, todos fuimos testigos, ¿verdad? De la pandemia. Muchas cosas dejaron de laborar, trabajar. Mucha gente perdió trabajos, negocios, empresas, casas. Miren, en lo particular a nosotros, lo que se vendía en una semana, en un día lo vendíamos. La gente hacía fila en los negocios para poder comprarnos. Empezamos a ver, porque ya mis papás habían empezado a trabajar con una cadena de lácteos embutidos. Nosotros distribuimos lácteos en la zona donde nosotros vivimos, lácteos, carnes y embutidos. Y miren, el Señor empezó a mandarnos clientes, a abrir sucursales. Y nosotros, era increíble lo que Dios estaba haciendo en medio de una crisis. Y algo que empezamos a descubrir también, porque yo empecé a involucrarme en estos negocios, me costó, les puedo decir, pero al ver a mi papá, ¿verdad?, cargado, frustrado, por cómo él nunca le cuadraban las cuentas. Y yo lo miraba, aquella angustia, y decía, ¿yo qué hago? Mi papá, como les digo, llegó a un punto el negocio de crecer tanto que ellos no podían manejarlo solo. Necesitaban un complemento y ese complemento era yo, en la parte administrativa. Porque empezamos a ver, cuando yo entro a aquel lugar, empiezo a ver irregularidades. Una de ellas es que habían empleados que se estaban lucrando, exprimiendo el negocio, al grado que empezamos a darnos cuenta que uno de ellos hasta una casa tenía de las ganancias. Y era como, qué increíble, ¿verdad? O sea, nosotros ni cuenta nos dábamos, mi papá ni se lo imaginaba que uno de casi hijo de él, se podría decir, se estaba lucrando de aquella empresa, de aquel negocio. Y papá no lo podía creer. Y en eso entro yo en la ecuación y empiezo, como quien dice, a meter mano en esto, ¿verdad? Y empezamos yo empiezo de parte mía, yo tenía 2 opciones. O continuaba como estábamos trabajando o venía a marcar un antes y un después en esa empresa. Y es así como el Señor poco a poco me va dando ideas y estrategias para poder hacer crecer esa empresa y consolidarla. Y es así como pues, como empresa, como les digo, el Señor ya nos las había dado, pero en la pandemia aún más
empezamos a crecer. Y entro yo en la ecuación a poder meter la parte administrativa, a poder influir, a poder crear marca, ¿verdad? Y todo eso, el producto que nosotros tenemos. Pero mis papás tuvieron que también reconocer de que ellos ya no podían solos. Y en eso yo empiezo también a formar parte de la empresa que hoy por hoy Dios nos ha dado. Miren, es lindo, la verdad, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi familia, cómo nos ha prosperado financieramente, económicamente. Mi papá nunca se imaginaba tener la empresa que hoy tiene, mucho menos mi mamá. Después de que todo lo que les comenté de mi papá, de dónde viene, lo que le costó mucho, ¿verdad? Emigrar a un país y todo eso. Hoy por hoy, tener lo que hoy tenemos, realmente solo a Dios se lo debemos. Él es el único, la verdad, que viene a cambiar, a distorsionar todas nuestras vidas para bien. Porque a pesar de que, como les digo, por medio de una muerte, mi papá conoce a Dios. Pero yo les puedo decir que eso ha sido la mejor decisión de nuestras vidas, poder aceptar a Jesucristo. Y en lo particular les puedo decir que no solo económicamente, pues nos ha prosperado el Señor, ¿verdad? Nos ha dado la empresa que hoy tenemos. Hay algo importante en nuestra casa y eso es lo más importante, es la paz con la que nosotros vivimos. Es el ambiente que nosotros respiramos. Yo les puedo decir que en lo particular, aquella relación de padre e hijo, ¿verdad? Donde yo con mi papá ni me llevaba ni hablaba con él. Hoy por hoy podemos estar horas dialogando, platicando con amor, diciéndole que lo amo, estando, compartiendo con él, compartiendo ideas. Mi papá no hace nada sin mi consentimiento en el negocio, en la empresa. Igual yo no hago nada sin bajo su consentimiento. Él es la autoridad, pero hoy por hoy él consensúa mucho conmigo, cosa que nunca me lo imaginé. ¿Verdad? Trabajar en familias para muchos es fácil, para otros no, ¿verdad? Porque a veces hay caracteres y todo eso, a veces como hijo, a veces nos cuesta obedecer a nuestros papás, dar resultados, tenemos presión y todo eso, y para muchos pues nos cuesta. En lo particular yo tuve que también empezar como a reconocer su autoridad, ¿verdad? Conocer que él era el sacerdote de la casa. Y miren, hoy por hoy yo les puedo decir que a través de un perdón, esto vino a soltar una bendición en nuestra casa increíble. Mi papá me pidió perdón cuando él conoció al Señor, pero yo no se lo acepté porque yo en ese tiempo no conocía a Jesús. Cuando yo conozco a Jesús, fui yo el que le fui a pedir perdón. Me di cuenta que muchas veces nosotros estamos esperando perdón de otras personas, pero los primeros que tenemos que perdonar somos nosotros, tal como Jesús lo hizo. Y miren, es increíble la sanidad que ha habido entre mi papá y yo, de cómo pues hoy por hoy trabajamos en la misma empresa y también pues hay una paz en nuestra familia. En nuestra casa yo les puedo decir que ahí se respira un ambiente que es increíble, pues hay una paz, hay un ambiente donde pues convivimos, hoy por hoy pues como familia pues conversamos en la mesa, donde antes pues no había una mesa para comer en la casa. Hoy por hoy tenemos una mesa donde comemos, platicamos, compartimos. Es increíble pues la armonía que hay en mi casa. Y eso es debido a que hay algo ahí importante y es la presencia de Dios. Se ha conservado hasta hoy por hoy. Yo puedo decir que después de 10 años de conocer al Señor, es increíble lo que Dios ha hecho en nuestra familia y no solo en nuestra familia, sino también en mi vida. Yo les puedo decir que en lo particular, el poder conocer a Jesucristo ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Como les decía, por mucho tiempo, pues yo quizás pues andaba un poco perdido, ¿verdad? Ahí. Y yo les puedo decir que después de poder encontrar mi esencia, mi verdadera esencia en Él, eso ha sido lo mejor que me ha pasado. De poder acercarme a Él, de poder saber que tengo un Padre en los cielos. ¿Verdad? El Señor por mucho tiempo me quiso demostrar que Él era mi papá haciendo milagros. Pero hubo un tiempo que también tuve que aprender que a través del proceso yo tenía que aprender y soltar muchas cosas, mentalidades, ¿verdad? Cosas en nuestro interior, cadenas generacionales, maldiciones que han habido en nuestra familia. Yo tenía que también tomar decisiones radicales y romper todas esas cosas que me apartaban de Dios. Y empecé a vivir en esta vida, miren, de santidad, de poder entregarle a Él todo, de poder pues mantener un corazón íntegro, ¿verdad? Muchas veces para nosotros, por eso mucha gente no cree mucho en el mensaje de Jesucristo, porque solo decimos creo en Jesús, pero no hay una acción, no hay un testimonio entre nosotros real que diga es verdad. Y si es algo que nosotros aquí aprendemos en esta organización es poder dar testimonio de lo que es Jesucristo. Esa es la tarea que Dios nos puso y que hoy por hoy les puedo decir que en lo particular me ha costado, pero hemos ido aprendiendo que la única manera que la gente puede convertirse y conocer al Jesús que yo conozco es mediante nuestro testimonio. Ser íntegros, ¿verdad? Ser personas honradas, ser personas que manifiestan
lo que está en el cielo, en esta tierra, poder influir en nuestra familia. O sea, el primer lugar que nosotros conquistamos es nuestra familia. Ese es el primer territorio para después ir a otros lugares. Yo les puedo decir que me ha tocado a mí reconocer, ¿verdad?, que he fallado dentro de mi familia y poder decir, hice mal esto, ¿verdad? Hoy por hoy yo les puedo decir que la presencia de Dios es el mejor lugar donde hoy por hoy nosotros tenemos que estar, podemos estar. Y esto de conocer a Jesucristo no es fácil, hay turbulencia, hay situaciones en las que nos va costando, ¿verdad? Ir viendo lo sobrenatural de Dios, sobre todo cuando hay crisis. Cuando hay crisis son los mejores momentos para que nosotros nos podamos acercar a Dios y decir, dependemos de Dios. Poder decir, Dios, de verdad, quiero ser transformado, quiero tener lo que estas personas tienen. Aún en medio de las situaciones, en la inflación, aún en medio de robos, de todo lo que se está viviendo en este mundo, hay una respuesta a todo eso y es Jesucristo. Yo lo quiero invitar a usted a que pueda conocer a este Jesús que hoy conozco y que pueda depender de Él y pueda entregarle sus cargas, sus luchas, sus miedos, todas inseguridades, todo temor al fracaso, temor a la crisis. Yo no sé si usted tiene pues familia, ¿verdad? Hijos, y que usted tiene que decir reconciliarse con ellos. Yo lo invito a que pueda decir de verdad, hay un Jesús, hay un Dios que te ama, que pueda decir, ese Jesús puede cambiar tu vida. Eso es lo que nosotros hacemos en esta organización. En la organización, todo lo que se maneja aquí es esto, de poder ir a personas que necesitan escuchar este mensaje y poder no solo ser salvos, sino poder depender de Él y saber que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Yo le puedo decir que el mejor negocio que he hecho en mi vida es reconocer a Jesús. Nosotros hoy por hoy tenemos negocios, tenemos empresas, yo tengo obligaciones dentro de la empresa, ¿verdad? Pero hay algo más importante que eso y es Dios, ¿verdad? O sea, el poder nosotros decir, Señor, de verdad, te pongo a vos en primer lugar y lo demás es añadidura. Miren, eso es lo mejor, es de los legados más grandes que nosotros podemos tener, decir, Él es el Rey, Él es el que tiene el control de las cosas, el reino de Dios, buscarlo primero y lo demás va a ser añadido. Yo no sé usted en qué situación está, si está anhelando un trabajo, una empresa, si usted está anhelando estudiar, si usted está anhelando poder pues tener, ¿verdad? El poder, un milagro en su vida, una familia sana, ¿verdad? Yo le traigo una noticia y es Jesucristo, que pueda reconocerlo a Él como su todo, ¿verdad? Y poder entregarle todas las áreas de su vida, ¿verdad? Poder entregar esto, ¿verdad? Entregar su corazón y poder decir, reconozco a ese Jesús que me ama, que me ha salvado, que dio su vida para que yo hoy por hoy pueda gozar de estos privilegios. ¿Qué privilegios? La paz, el amor, ¿verdad? El poder estar en un lugar y dejar todo lo que está en nuestra mente, ser agobiados por el sistema. El sistema siempre cada vez va peor. El sistema es todo esto que vemos, cada vez escuchamos peores noticias de cómo emigran y todo. Yo les puedo decir que quizás, no quiero comparar quién está peor, ¿verdad? Si nuestro país o el de ustedes, pero sería bueno que vayan a nuestro país y puedan experimentar también. Hay crisis, hay migración todos los días, miles de hondureños salen para otros países. Pero miren, la solución es Cristo, esa es la única solución. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es reconocerlo a Él y darle a Él, otorgarle a Él todo lo que es mi vida, y no solo mi vida, sino todo lo que es, darle el lugar que Él merece. Yo lo invito a que usted conozca a este Jesús que hoy yo conozco, que pueda entregarlo todo y que pueda pues ser parte de esta manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, que en su testimonio se vea que hay un Jesús que ha transformado su vida, que en su testimonio, que en su vida, yo no sé si usted es primera, segunda vez que usted se conecta a una reunión como esta, pero yo le traigo una buena noticia. Jesucristo es real y Jesucristo entregó su vida para que usted hoy por hoy sea salvo. Y ahí donde usted está, me gustaría que puedan repetir una oración conmigo y que puedan inclinar su rostro y que puedan repetirla de todo corazón. Yo no sé si esta es su primera, segunda o tercera oración, pero si hay algo que yo le quiero pedir en esta noche es que usted sea sincero con usted mismo, que sea sincero y que pueda hacer sincerarse, que evalúe su condición actual, que evalúe qué tanta necesidad de Dios tiene, si ya lo tiene, si no lo tiene, si lo quiere tener, que sea sincero y diga, yo necesito esto, yo necesito esta respuesta, yo necesito esa paz, yo necesito ese amor, yo necesito esta solución en mi vida.
Yo le traigo esta noticia y es que hoy Jesucristo quiere salvarlo. Por eso me gustaría que se sincere, que de corazón, si es posible, si puede tocarse su corazón y puede sincerarse y decir y repetir estas palabras conmigo. Padre Celestial, yo hoy reconozco que he fallado y que soy pecador, pero te pido perdón. Y hoy yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Yo te entrego lo que soy, mi vida por completo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto ha sido pues mi testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues no sé si me entendieron, esperamos que el Espíritu Santo pues haya pues traído fluidez, ¿verdad? Para que puedan entender. Y muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Alan. Yo hablara como vos a los 28 años. Ah, 28 años, ¿quieres tener? Sí, 28. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por el testimonio. La verdad, excelente. Y ahora vamos a pasar rápidamente a una pequeña actividad que es muy simple, pero es muy poderosa a la vez. Así que les pedimos, bueno, nos están repartiendo las hojas. A los que están ahí del otro lado de la pantalla, les pedimos si tienen algún papel, una lapicera. Y que en ese papel y esa lapicera vamos a tener 2 minutos para hacer este ejercicio. En ese papel vamos a anotar 3 imposibles. 3 cosas que vos crees que son imposibles, 3 situaciones que hoy ves muy difíciles de cumplir. Y bueno, vamos a poner un poco de música de fondo y les avisamos cuando vamos a orar por esas peticiones. Así que volvemos en unos minutos. Falta uno acá presencial. Por estas peticiones, los que estamos acá presenciales, estas peticiones se van a romper, nadie las va a leer. Y los que están de otro lado de la pantalla, bueno, un buen ejercicio es guardarlo. Y cuando menos se den cuenta, ya eso seguramente esté cumplido. Va a ser siempre en los tiempos de Dios, nunca en los nuestros. A veces creemos que no va a llegar nunca, pero cuando nos queremos dar cuenta, ya está realizado. Un poco el testimoniante Alan habló de todos los milagros que le ocurrió en su vida, habló también de papeletas, así que ahora vamos a hacer una oración por todo esto. Le voy a siento pedirle a un amigo, Diego, que haga la oración por estas papeletas. Así que le voy a pasar la pantalla, las papeletas, pantalla. Así que bueno, amigos, Así que bueno, amigos, ahora voy a orar por estas peticiones. Esta oración que voy a hacer no hace falta que la repitan, sino que la crean de todo corazón, que en tiempo y forma nuestro Señor la va a cumplir y la va a suplir. Así que les pido que en una posición de respeto y cerrando los ojos, escuchen y acaten esta siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por estar acá, Señor, una reunión más en este hermoso capítulo, Padre amado. Hoy, Padre Santo, pongo ante ti estas peticiones que fueron escritas con todo el corazón, Señor. Hoy las ponemos a ti, ponemos todos nuestros anhelos para que sean cumplidos en tiempo y forma, Señor. No cuando nosotros queramos, sino cuando tú quieras, Padre amado. Te damos gracias por dejarnos expresarnos ante ti, por ser hijos tuyos, por ser amados. Y hoy, Padre Santo, en esta noche también quiero hacer una petición especial para que nos brindes sabiduría e inteligencia, Señor. Sabemos que eso es muy necesario, Señor, en estos días, y sabemos que hoy, conforme a tu buena y santa voluntad, vamos a poder acatar cualquier problema, vamos a poder vencerlo y vamos a saber que somos victoriosos más que en ti, Señor. Te entregamos todas estas peticiones para que sean cumplidas según tu buena y santa voluntad. Todo esto te lo dejamos a ti, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Se bloqueó. ¿No fue tan poderosa? Ahí está. Bueno, nada, primero agradecer a Alan, la verdad que muy lindo tu testimonio y la fuerza y las ganas con que lo das.
La verdad que muchas gracias. A veces necesitamos esas visitas del exterior para movernos a todos. Así que de vuelta, gracias por haber venido. Gracias, Echi, por organizar hoy. Sepan que nosotros nos juntamos todos los martes, muy simple, de 7 a 8 acá, en Carlos Pellegrini, al 1001 y Marcelo T. Alvear. Así que cualquiera que quiera venir está invitado. Después hay otros capítulos los miércoles en Zona Norte, en Nordelta, y hay un grupo de oración los sábados a la mañana. Así que tienen medio para todos los días. Si alguno está interesado en continuar con estos testimonios o en venir, se comunica con quien lo invitó y bueno, más que bienvenido. Así que bueno, acá termina un poco la grabación y el capítulo de hoy. Y vamos a ver, Chacho, si hacemos uno en la 31. Sí, ya estamos en eso. Estamos en eso, ya falta todo. Bueno, vamos a hacer un capítulo acá en la Villa 31, que queda acá a 20 cuadras, 25